Hola amigos, buenas noches. Estamos hoy transmitiendo desde omiestudio.com para todos ustedes una hermosa clase de diastemas. Pero antes de comenzar, quiero recordarles e invitarlos a nuestro curso del 24 de febrero, que es un curso más extenso sobre todo el tratamiento de laminados cerámicos, donde veremos situaciones en detalle como esta que estamos viendo acá. Un paciente que llega con un tratamiento previo hecho con resina compuesta, deficiente, ya había cumplido su ciclo, además tenía algunas fallas estéticas ya. Entonces hemos decidido retirar el caso, hacer unas preparaciones, hacer una previsualización con restauraciones impresas, unos provisionales, un mock-up y unos provisionales para que el paciente tenga unos días. Todos esos procesos clínicos que son cotidianos y que se les puede dar un abordaje diferente, más limpio, un abordaje más eficiente para no solamente ver la previa del caso, sino para asegurarnos que el resto del proceso va a salir bien. Todos esos pasos, esas claves, esas actualizaciones en materiales, vamos a verlas el 24 de febrero en nuestro entrenamiento completo de restauraciones cerámicas, que es el tema de este mes. Entonces los invitamos, gracias por estar aquí, por haberse inscrito a esta clase magistral de hoy, que es la conclusión del caso del tema de diastemas restaurados con cerámicas. Mira, a los que se inscriban hoy a nuestro curso del 24, vamos a hacer una nueva clase corta, solo para ellos. Una clase corta de diente oscurecido, tratado con cerámicas. Entonces, ¿cómo abordar los dientes oscurecidos para tratarlos con cerámicas? Porque todos los temas los vamos a ver el 24. Los otros son unos complementos, como este de diastemas que vamos a dar hoy, como la clase anterior que vimos de planeación digital, como la primera clase que vimos también en este ciclo del mes de febrero. Entonces, la invitación es para que nos acompañen. 24 de febrero, donde vamos a ver selección del material, tipos de técnicas como esta que estamos viendo acá, súper bien ejecutada por el laboratorio OR, Laboratorio Dental, de mi amigo Orlando. Entonces, vamos a recomendar también buenos laboratorios de Colombia e inclusive de otros países también. Pero sobre todo la comunicación, cómo te vas a comunicar con ese equipo de trabajo que es el laboratorio dental para que los procesos salgan bien, qué tipo de preparaciones necesitas según cada caso, si tienes restauraciones anteriores, cómo vas a retirarlas, tratando de no maltratar el remanente dental, qué tipos de abordajes. Vamos a incluir también dientes posteriores. Voy a dejarle ahorita en un intermedio que vamos a hacer en esta clase de hoy, voy a dejar un video de posteriores para que lo reciban. ¿Qué quiero dejarles entonces, amigos, de mensaje? El que se inscriba va a tener un bono especial, lo vamos a dejar ahorita por el WhatsApp, todo el equipo va a estar escribiendo en el WhatsApp. No se olviden dejar sus preguntas también en el WhatsApp, voy a estar pendiente. Y aparte de eso, los que se inscriban van a tener una clase adicional de diente oscurecido. ¿Qué vamos a hacer con los dientes oscurecidos para rehabilitarlos con laminados cerámicos y tener un resultado perfecto, un resultado homogéneo con los otros dientes que tienen el substrato favorable? Así que están totalmente invitados. Esta invitación la hago antes de iniciar la clase. En el WhatsApp vamos a estar colocando el bono también para que se inscriban con un precio especial. Gracias a los que ya están inscritos, gracias por acompañarnos hoy también. Nos vemos el 24 de febrero, disfruten esta clase de hoy. La hemos hecho con muchísimo cariño, es demostrativa también, entonces vamos a mostrar un poquitico de la demostración de cómo se va a hacer una preparación paso a paso. Esto mismo, el 24 de febrero, pero mucho más completo, en anteriores, en posteriores, en diferentes situaciones, para pacientes que son únicamente para cosmética dental, cómo se documenta el caso, cómo se planea el caso y cómo se ejecuta paso a paso. Así que gracias por acompañarnos, espero que les guste lo de hoy, déjenos todas las preguntas esta vez por WhatsApp. Nos vemos pronto el 24 de febrero y pendientes del tema del mes entrante, que va a estar de lujo, yo sé que a muchos les va a gustar. Este es nuestro último video corto, luego 24 de febrero, luego diente oscurecido y nos vemos el mes entrante y seguimos, amigos, seguimos. Hola amigos, buenas noches, estamos hoy transmitiendo desde omiestudio.com para todos ustedes una hermosa clase de diastemas. Pero antes de comenzar, quiero recordarles e invitarlos a nuestro curso del 24 de febrero,
que es un curso más extenso sobre todo el tratamiento de laminados cerámicos, donde veremos situaciones en detalle como esta que estamos viendo acá, un paciente que llega con un tratamiento previo hecho con resina compuesta, deficiente, ya había cumplido su ciclo, además tenía algunas fallas estéticas ya, entonces hemos decidido retirar el caso, hacer unas preparaciones, hacer una previsualización con restauraciones impresas, unos provisionales, un mock-up y unos provisionales para que el paciente tenga unos días. Todos esos procesos clínicos que son cotidianos y que se les puede dar un abordaje diferente, más limpio, un abordaje más eficiente para no solamente ver la previa del caso, sino para asegurarnos que el resto del proceso va a salir bien. Todos esos pasos, esas claves, esas actualizaciones en materiales, vamos a verlas el 24 de febrero en nuestro entrenamiento completo de restauraciones cerámicas, que es el tema de este mes. Entonces los invitamos, gracias por estar aquí, por haberse inscrito a esta clase magistral de hoy, que es la conclusión del caso del tema de diastemas restaurados con cerámicas. Mira, a los que se inscriban hoy a nuestro curso del 24, vamos a hacer una nueva clase corta, solo para ellos. Una clase corta de diente oscurecido, tratado con cerámicas. Entonces, ¿cómo abordar los dientes oscurecidos para tratarlos con cerámicas? Porque todos los temas los vamos a ver el 24. Los otros son unos complementos, como este de diastemas que vamos a dar hoy, como la clase anterior que vimos de planeación digital, como la primera clase que vimos también en este ciclo del mes de febrero. Entonces, la invitación es para que nos acompañen. 24 de febrero, donde vamos a ver selección del material, tipos de técnicas como esta que estamos viendo acá, súper bien ejecutada por el laboratorio OR, Laboratorio Dental, de mi amigo Orlando. Entonces, vamos a recomendar también buenos laboratorios de Colombia e inclusive de otros países también. Pero sobre todo la comunicación, cómo te vas a comunicar con ese equipo de trabajo que es el laboratorio dental para que los procesos salgan bien, qué tipo de preparaciones necesitas según cada caso, si tienes restauraciones anteriores, cómo vas a retirarlas, tratando de no maltratar el remanente dental, qué tipos de abordajes. Vamos a incluir también dientes posteriores. Voy a dejarle ahorita en un intermedio que vamos a hacer en esta clase de hoy, voy a dejar un video de posteriores para que lo reciban. ¿Qué quiero dejarles entonces, amigos de mensaje? El que se inscriba va a tener un bono especial, lo vamos a dejar ahorita por el WhatsApp, todo el equipo va a estar escribiendo en el WhatsApp. No se olviden dejar sus preguntas también en el WhatsApp, voy a estar pendiente. Y aparte de eso, los que se inscriban van a tener una clase adicional de diente oscurecido. ¿Qué vamos a hacer con los dientes oscurecidos para rehabilitarlos con laminados cerámicos y tener un resultado perfecto, un resultado homogéneo con los otros dientes que tienen el substrato favorable? Así que están totalmente invitados. Esta invitación la hago antes de iniciar la clase. En el WhatsApp vamos a estar colocando el bono también para que se inscriban con un precio especial. Gracias a los que ya están inscritos, gracias por acompañarnos hoy también. Nos vemos el 24 de febrero, disfruten esta clase de hoy. La hemos hecho con muchísimo cariño, es demostrativa también, entonces vamos a mostrar un poquitico de la demostración de cómo se va a hacer una preparación paso a paso. Esto mismo el 24 de febrero, pero mucho más completo, en anteriores, en posteriores, en diferentes situaciones, para pacientes que son únicamente para cosmética dental, cómo se documenta el caso, cómo se planea el caso y cómo se ejecuta paso a paso. Así que gracias por acompañarnos, espero que les guste lo de hoy, déjenos todas las preguntas esta vez por WhatsApp. Nos vemos pronto el 24 de febrero y pendientes del tema del mes entrante, que va a estar de lujo, yo sé que a muchos les va a gustar. Este es nuestro último video corto, luego 24 de febrero, luego diente oscurecido y nos vemos el mes entrante y seguimos, amigos, seguimos. Hola amigos, buenas noches. Voy a hacer esta clase para que quede grabada y poderla transmitir en vivo. Voy a estar interactuando este día que le estemos viendo, voy a estar interactuando todo el tiempo por el chat y por WhatsApp, pero quiero dejar la clase grabada por razones de agenda. Entonces, hicimos una clase de diastemas y quisiera complementar y hacer una clase abierta para, digamos, complementar lo que vimos en la clase de diastemas. No se les olviden, a los que no la hayan visto, pueden entrar a nuestro sitio web omiestudio.com y ahí está la clase.
También recuerden que vamos a hablar de cerámicas el 24 de febrero. El 24 de febrero vamos a hacer 5 horas de una clase magistral paso a paso y con algunas demostraciones como las que voy a hacer hoy. Bien, entonces, para ir al grano, vamos a ir desarrollando el tema con base a lo que hablamos en la clase de diastemas. El que no lo haya visto va a poder guiarse fácilmente en esto que voy a decir, pero el que lo haya visto lo va a entender muchísimo mejor. Entonces, lo primero, cuando tenemos un caso complejo como este, es decir, un caso que tiene una situación estética comprometedora, es decir, una paciente que realmente necesita un cambio, siempre nos gusta, sobre todo en pacientes indecisos, analizar el caso haciendo una planeación 2D. ¿Y cómo hacemos esa planeación 2D? Lo voy a decir desde un punto de vista básico y sencillo, y más con fines de comunicarme con mi paciente. Por supuesto que voy a encontrar muchísima información para mí, pero lo que quiero es como mostrarle literal, como mostrarle al paciente con dibujitos. Eso es lo que quiero. ¿En qué me baso para hacer estos dibujitos? Entonces, ¿qué tenemos en este caso en particular? En este caso en particular tenemos una paciente, perdón, yo busco aquí la presentación, tenemos una paciente que tiene varias desarmonías, ¿cierto? Entre esas, diastemas. Para no llamarlo desarmonías, digamos situaciones que no son tan estéticas. Y también desarmonías, porque vemos que la hemiarcada derecha no es simétrica con la izquierda. Y lo que primero vemos después de los diastemas es la posición de los márgenes gingivales, de los cénit. Entonces yo puedo dibujarle a la paciente esto de la siguiente forma. Mire, señorita paciente, yo necesito nivelar este cénit con el otro. Y en esa clase hablamos mucho de parámetros estéticos, de recordar que el cénit de los centrales debe ser simétrico, debe estar posicionado, por supuesto, el de una hemiarcada igual que el de la otra, pero además que es mucho más alto o mucho más apical que el de lateral, normalmente medio milímetro o 1 milímetro más apical, ¿cierto? Entonces, con esta paciente yo puedo dibujarle esa situación y lo puedo hacer, digamos, a mano, como lo estoy haciendo aquí con este lapicito del iPad. Yo lo puedo hacer a mano y puedo alargar, pero a veces hacer un dibujo así espontáneamente no sale tan bien, ¿cierto? Más si no eres muy experto manejando el iPad o en una hojita de papel. Queremos hacer algo un poquito más organizado y para eso existen estas silueticas, las cuales les vamos a facilitar a los que se inscriban al curso el 24 de febrero. De hecho, las hemos regalado en varios cursos anteriores para que la gente las utilice. ¿Y cuáles son? Permítanme, yo las busco por aquí en un archivo que se llama siluetas. ¿Vale? Entonces voy a tomarlas de aquí. Miren, aquí tengo un dibujito. Y me lo voy a llevar aquí a la diapositiva. Entonces le voy a decir a la paciente, mire señorita paciente, yo voy a colocar aquí unos dientecitos que son con los que yo le quiero hacer su dibujito. Muy bien. Entonces, aquí está muy, pero muy bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a colocar estos dientecitos? Lo podemos hacer a mano, pero también podemos guiarnos por las proporciones universales de la armonía de los parámetros estéticos. Es decir, adentro de los parámetros estéticos nosotros sabemos que la proporción correcta de los dientes debe ser el 80% del largo del diente en sentido cérvico-incisal, de cervical a incisal o cérvico-coronal. Nosotros sabemos que si el diente mide 10 milímetros de ancho debe medir 8 milímetros, es decir, el 80% del largo es el ancho es el 80% del largo, así debe ser. Entonces yo eso lo puedo calcular de una manera muy precisa. ¿Y cómo lo vamos a hacer de una manera muy precisa? Muy fácil, vamos a sacar un cuadrito de acá de las formas y ese cuadrito yo lo quiero con una proporción del 80%. ¿Y yo cómo puedo saber esta proporción? Entonces mire que aquí como está cuadrado, fíjense aquí que en las funciones de Keynote me sale tamaño 100 por alto 100, ancho 100. Entonces digo, no, yo quiero este cuadrito en las proporciones del 80%. Entonces si es 100 de alto, lo voy a hacer 80 de ancho y le digo mantener proporciones. Y miren el cuadrito cómo se reacomoda. No, aquí está 80 por 80, yo lo quiero 100 de alto por 80 de ancho. Le digo que ya, ahí está. Y ahora sí le digo mantener proporciones. Miren aquí, 80 por 100. Entonces ya se vuelve un rectángulo y si le digo mantener proporciones, siempre que yo lo estire de la esquina, él me va a mantener esas proporciones. De ese cuadrito, yo lo único que quiero es el contorno. ¿Listo? Entonces le digo que lo quiero con un borde
en forma de línea y sin relleno. Entonces, relleno sin relleno, para que me quede el cuadrito, y por supuesto que no lo necesito de un color que se vea, entonces lo voy a poner blanco, pues. Listo, lo pongo blanco, un poquitico más delgada la línea para que se vea bonita. Listo. Ahora, comparando la línea media facial del paciente con la línea media dental, vamos a trazar esa línea media. Entonces vamos a decir, no, pues respecto de la línea media facial, la línea media dental está aquí. Está aquí. Listo, perfecto. Entonces voy a posicionar mi cuadrito, que yo sé que tiene proporciones del 80%, que me va a ayudar a hacer un diente proporcional. Lo tomo de la esquina, lo pongo en el cénit del diente más alto, porque yo lo que digo es, con este largo, porque a esta paciente no le vamos a hacer injerto, con este largo yo voy a trabajar, entonces este largo yo no lo voy a modificar. Este cénit que está aquí tan apical, yo no lo voy a modificar, porque este cénit me gusta esta posición. Entonces, con Shift sostenido y desde la esquina voy a empezar a agrandar el cuadrito hasta que llene el espacio que yo más o menos quiero. Entonces digo, mira, ahí más o menos va a quedar. Yo puedo duplicar ese cuadrito y lo paso para el otro central. Listo. Y ahora muy fácilmente me voy a arrastrar este central y lo voy a hacer que encaje en este cuadrito. Y le digo a mi paciente, mira, los dientes nuevos que yo voy a diseñar para ti van a quedar de esta forma. Y yo sé que este dibujo está siendo un dibujo proporcional referente de los parámetros estéticos. Recordemos el libro del profesor Mauro Fradiani. Muy bien, entonces ya con base a este lateral yo puedo simplemente poner el otro, porque todos los dos laterales están con base al cuadrito. Aquí yo ya vi que se me movió todo, pero ya lo voy a reorganizar. Listo. Entonces organizo este aquí, siempre adentro del cuadrito, y ya sé que tengo dos centrales con una proporción del 80%, muy bien posicionados respecto de la línea media de mi paciente. ¿Cierto que sí? Sí. Y ya con base a los dos centrales, yo puedo empezar a posicionar los laterales. Entonces miren acá. Me traigo el lateral y lo posiciono, pues obviamente que, como lo acabo de decir, que la línea del cénit o que el cénit esté medio milímetro más bajito que el del central y el borde incisal medio milímetro o 1 milímetro más bajito que el central. Y asimismo posicionaré el canino. Y de esta manera lo que quiero nombrar con estos dibujitos que son tan básicos, hombre, por supuesto que alguien que haga esto en 3D, pero es que todavía no estamos hablando de 3D, pues le va a parecer o sabe que es muy básico. Esto es para personas que estén iniciándose o para personas que no conozcan este mecanismo, y quiero ser muy correcto en esto que estoy hablando. Esto es única y exclusivamente para una primera observación desde el punto de vista profesional, pero asimismo para que el paciente entienda, porque yo le estoy dibujando en su propia boca su situación real. Entonces le estoy diciendo, mira, estos son tus dientes y yo los quiero modificar con base a estas gráficas. Por supuesto, esto es solamente una fase inicial de la planeación en la que podemos estar ubicándonos para que usted sepa cuántos dientes tengo que hacer, para que usted sepa cuáles son las desarmonías que quiero corregir. Ya cuando termine el dibujito les voy a mostrar, pero miren que llevo unos minuticos aquí explicándoles y está muy fácil ir armando un diagrama para mi paciente, ¿cierto? Este es un diagrama, como les digo, muy básico. Esto es muy sencillo, pero de eso es que se trata un poco esta clase, ¿cierto? Que de manera muy sencilla podemos explicar al paciente de una manera gráfica cómo hacerlo. Entonces ya miro que el canino me vaya quedando bien. Y esto es básicamente para quienes no sepan, porque yo sé que para unas personas es muy obvio esto, pero para quienes no sepan, es muy fácil, es solamente practicar un poquito de Keynote o de PowerPoint, depende del sistema que manejen. Y luego entonces lo que yo hago aquí siempre es, perdón, que se me perdió lo que estaba haciendo aquí, lo que yo hago siempre es duplicar la diapositiva. Aquí duplico la diapositiva y empiezo a borrar las líneas y los cuadritos para que queden solo los
dientes. Entonces borro la línea media, borro los cuadritos y fíjense qué simpática se ve esa imagen. Yo le puedo corregir angulitos o lo que sea, pero ya le digo a mi paciente, mira, entonces vamos a cerrar los diastemas, vamos a alargar los dientes, vamos a nivelar los bordes incisales y fíjate cómo voy armando una curva de sonrisa de una manera muy básica. Le digo, estos premolares seguramente por lo que acabo de ver tienen que quedar un poquito más bajitos, más corticos, pero ya son cosas muy sencillas. Bien, quería recordar eso. Recuerden entonces que lo que hice acá parte todo de medir la proporción de los centrales a partir de un cuadrito del 80% que ya les expliqué cómo se hace. En PowerPoint funciona igual. Sacas de la opción de figuras, sacas un cuadrito y le colocas que tú quieres que ese cuadro sea de 100 de largo por 80 de ancho. Entonces le dices que mantenga las proporciones, haces el cuadrito y en ese margen posicionas los dientes centrales y a partir de ahí hace las proporciones de los dientes siguientes. ¿Listo? En la clase de diastemas que vimos la semana pasada, nosotros explicamos muy bien cómo son las proporciones de los laterales respecto de los centrales o cómo son las proporciones del área mesial del canino, que es la que vemos en la sonrisa de nuestro paciente cuando lo estamos mirando de frente, respecto de los laterales y de los centrales. Entonces, con base a esos conceptos, usted va a ir posicionando los otros dientes y fíjense qué planeación tan llamativa y tan bonita para hablar con un paciente que no sabe nada de odontología, cómo yo le puedo explicar fácilmente a ese paciente que tengo que hacer una pequeña gingivoplastia, que tengo que hablar con el periodoncista o que yo mismo le voy a hacer una gingivoplastia en esta zona para nivelar el cenit, ¿cierto? Cómo debo recortar esta encía, cómo debo mejorar esta papila. Y en caso de que el paciente decida que no se lo va a hacer, entonces decirle al paciente cómo puede quedar su tratamiento de asimétrico o cómo no podemos lograr esa expectativa estética que el paciente quiere. Quería retomar eso como que me parece una práctica muy bonita. Esto de conversar con el paciente, perdón, y mostrarle una planeación gráfica 2D. Por supuesto, doctores, que desde el punto de vista técnico y profesional después pasaremos a unas planeaciones más sofisticadas en programas 3D teniendo el archivo de la boca del paciente, pero por supuesto que sí. Esto es solamente comunicación paciente-odontólogo, porque no sé si les ha pasado, pero si le mostramos al paciente la planeación de Exocad, el Exocad da unos colores amarillos o son simplemente imágenes digitalizadas. El paciente, es más fácil para el cerebro del paciente procesar esta imagen, que es la foto de su propia boca con unas lineecitas en 2D, unas lineecitas tipo dibujo de escuela, mucho más sencillos para una interacción más empática con el paciente, para que el paciente me entienda. Después de eso pasaremos a un encerado, una planeación 3D y luego a un mock-up. Esto lo hablamos muy bien, de hecho están los resúmenes, para los que vieron la clase, están los resúmenes que les pasé, está más o menos el paso a paso del resumen que nos hizo el Plaut de inteligencia artificial para ustedes, que creo que para quien vio la clase puede leer el resumen y lo puede recordar muy bien. Ok, amigos, entonces estamos acá. Otros conceptos respecto de lo que vimos en la clase de diastemas como complemento. Entonces recuérdense que cuando hablamos de diastemas tenemos que cumplir con diferentes conceptos y principios básicos para que el tratamiento nos quede bien. Quiero precisarlo en este slide, quiero precisarlo en esta diapositiva. Estamos viendo aquí un ejemplo de diastema en mesial de los dos centrales, ¿cierto? Para que nos ubiquemos. Entonces, una correcta preparación sería la número 1, para hacerlo con restauraciones indirectas. Estoy hablando específicamente de cerámica. Entonces, ¿qué tengo que considerar? Uno, que mi preparación que está adyacente al diastema tiene que ser subgingival. Fíjese la preparación número 1, la papila, y miren dónde está la línea de terminación. Está más apical, está subgingival, según este esquema, según esta gráfica. ¿Y por qué? Porque yo necesito crear un perfil de emergencia higiénico. Miren esto. Otra condición que necesito es que la pared adyacente al diastema esté 6 grados convergente hacia incisal. 6 grados convergente hacia incisal. Así. Para que la restauración pueda sellar bien acá. Entonces, tengo dos condiciones. Una, que está subgingival y dos, que la pared está convergente. De esa forma, yo puedo hacer un perfil de emergencia bien sellado, higiénico y que me permita conservar la arquitectura de la papila siempre piramidal. Listo.
Para poder lograr un perfil de emergencia bien adaptado en ese lugar, yo necesito que la pared adyacente al diastema esté convergente hacia incisal 6 grados, entre 4 a 6 grados, y que la línea de terminación esté subgingival. ¿Cuánto subgingival? Lo que te permita el biotipo periodontal de ese paciente. Listo, voy a dejarlo ahí. ¿Qué pasa si tengo condiciones diferentes a esas? Que si voy a cerrar un diastema con cerámica, en este caso la carillita va a bajar aquí y ella no se puede cerrar, ¿cierto? Porque las paredes de los dientes anteriores son naturalmente divergentes hacia incisal, lo sabemos todos. Entonces, si mi técnico quiere hacer una carilla cerámica que sella aquí, ella vendría a quedar así ancha, con el margen abierto. Porque ella no puede, como quien dice, ella no es elástica, no puede abrirse y cerrarse. Entonces, ella no puede esquivar esta convexidad para después cerrarse acá. Entonces, si yo no corrijo esta divergencia y la convierto en convergencia hacia incisal, muy probablemente aquí voy a tener una desadaptación de la carilla. Eso que quede muy claro. Listo. Entonces, primero, que quede convergente hacia incisal entre 4 a 6 grados. Espero que eso quede entendido. ¿Cómo lo hacemos? Lo vimos en la clase, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Con una fresa troncocónica bien posicionada, porque con eso yo logro que esa pared quede con esa convergencia exacta que necesitamos para poder adaptar bien. Así que amigos, los que vieron la clase, creo que lo van a entender mejor ahora. Muy bien, miren los ejemplos ahora de abajo. Los ejemplos de abajo que tengo son que la preparación no está subgingival como la número 1, ya vimos la número 1, esta está bien. La número 2 está mal. ¿Por qué? Porque la pared está divergente y debería ser convergente. Súper bien. Vamos al ejemplo 3. El ejemplo 3 está mal. ¿Por qué? Porque no está subgingival, sino que está yuxtagingival. Entonces, lo primero que pasa con eso es que cuando el técnico vaya a diseñar la carilla, si la diseña con un perfil de emergencia bien hecho, entonces lo que me va a suceder es lo siguiente. Perfil de emergencia bien hecho, perfil de emergencia bien hecho, área de contacto muy lejos, por lo tanto el paciente puede quedar con un triángulo negro. Muy bien. Pero el técnico dice, no, doctor, usted no hizo la preparación subgingival, lo siento, laboratorio, no la voy a corregir, haga ahí lo que pueda. Entonces el laboratorio tendría que hacer, para que no quede este triángulo negro, ¿qué tiene que hacer? Lo voy a mostrar en el ejemplo número 4, que también está malo. El ejemplo número 4, para cerrar el triángulo negro, entonces el laboratorio lo que haría sería un sobrecontorno para cerrar el diastema. ¿Se entiende? Voy a hacer una carilla con morado y otra carilla con verde. De esta forma, cierra el diastema sin un triángulo negro, pero sí con un sobrecontorno, amigos. Déjenme, yo les muestro en este modelito cómo haríamos más o menos una preparación subgingival. Voy a tratar de hacerlo aquí en un modelo, espero que se vea y se entienda bien. Listo, vamos a seguir. Hola amigos, vamos a hacer una pausa esta noche después de esta corta clase magistral que estamos viendo. Vamos a hacer una pausa porque queremos invitarlos a nuestro curso más largo sobre el tema de este mes, que fue cerámicas. Queremos invitarlos al entrenamiento del 24. ¿Sabes qué hemos decidido incluir en este curso del 24 de febrero? El tema de posteriores, porque en muchas rehabilitaciones estéticas o tratamientos tipo diseño de sonrisa con cerámica, estamos obligados a reconstruir dientes posteriores como parte del tratamiento. Es decir, si vamos a hacer un caso de restauraciones tipo laminado cerámico en dientes anteriores y vamos a involucrar los premolares y de repente uno de esos premolares tiene una lesión extensa o una restauración MOD, como en este caso que estamos viendo la reconstrucción o la rehabilitación de un diente que tenía un compromiso tipo caries en una superficie MOD con pérdida de los rebordes marginales, obviamente, y con compromiso endodóntico, también un diente tratado endodónticamente. Entonces, ese tipo de casos es muy común verlos. Entonces, vamos a hablar el 24 específicamente de la toma de decisiones, el tipo de fresas que hay que escoger para hacer este tratamiento, en qué momento utilizar cada fresa, si hay que cubrir las cúspides, si no hay que cubrir las cúspides, por qué hay que cubrir las cúspides, en algunos casos sí, en algunos otros no.
No es solamente hacer carillas cuando hablamos de cerámica, no es solamente carillas y ya, porque cuando tratamos pacientes tenemos involucradas muchos componentes o muchos posibles diagnósticos o restauraciones antiguas que hay que reemplazar, restauraciones tipo amalgama, el paciente viene para un tratamiento estético y al involucrar los premolares, a veces los premolares ya están intervenidos con resinas anteriores o tienen tratamientos de conducto, tienen una lesión cariosa y tenemos que saber, depende del tipo de lesión, depende del tipo de estructura que tenga el diente remanente, la toma de decisiones, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de línea de determinación? ¿Vamos a hacer una junta a tope? ¿Cuándo hacer una junta a tope? ¿Cuándo hacer un hombro? ¿Cuándo hacer un bisel? ¿Cuándo hacer inclusive un filo de cuchillo? Y decidimos entonces para hacer más integral el curso del 24 de febrero, que es un curso más largo que estos que hemos visto, involucrar este tema. Entonces, ¿cuándo utilizar una fresa troncocónica? Porque hay cavidades que son muy simples en la odontología de hoy, como podemos tener cavidades complejas, como esta que estamos viendo acá, que tiene un bisel, una junta tope, un hombro, todo involucrado en la misma preparación. También podemos tener preparaciones simplemente planas, toda una junta tope, o simplemente una restauración que tenga un bisel de 360 grados, ¿cierto? Entonces depende de cómo esté el remanente, depende del tipo de cerámica que vayamos a utilizar, cuánto vamos a dejar de espacio interoclusal para esa reconstrucción. En otros casos en los que vemos involucrado o nos vemos obligados a hacer dientes posteriores es en los casos de recuperación o aumento de la dimensión vertical. También tenemos que saber cómo hacer ese abordaje, ya sea en dientes sanos, en dientes desgastados por bruxismo, cómo hacer el build-up, cómo hacer la biobase. Todo esto vamos a sacar un módulo especial, un tiempo en nuestro curso del 24 de febrero para que sea un curso más integral, como ya lo dije. Entonces los invitamos para que nos acompañen el 24 a ver también este tipo de procedimientos, ¿cierto? Cuándo hacer una onlay, cuándo hacer una inlay, cuándo hacer una overlay, cuándo hacer una overlay, cuándo hacer una corona, que es una práctica menos utilizada ahora, pero pues también en algunos casos nos vemos en esa obligación. El 24 de febrero vamos a hablar también de dientes posteriores, no solamente premolares, sino molares, qué tipo de fresas usar para cada procedimiento. También vamos a hablar un poquito de escaneo, cuándo utilizar hilo, cuándo no. Por supuesto que vamos a hablar de cementación también. Muchas personas nos han preguntado si en ese curso vamos a hablar de cementación, porque en estos previos que hemos hecho en este mes no hemos hablado de cementación. Claro, en ese caso vamos a hablar de cementación de circonio, cementación de disilicato de litio y de feldespato también, y en cuándo está indicado utilizar cada uno de estos materiales. Nos vemos el 24 de febrero. Ahora vamos a seguir con el resto de la clase que tenemos preparada para hoy de diastemas. Espero que les esté gustando y bueno, todo el tema lo vamos a abarcar el 24. Chao, chao, nos vemos ahí. Bien, doctores, nosotros vimos en la clase de diastemas, vimos que si tomamos una fresita que calibre más o menos 0.6 en la punta, podemos utilizarla para hacer una línea de terminación de 0.3. Esta fresita efectivamente calibra 0.6, ¿sí ven? 0.6. Entonces, si calibra 0.6 en la punta, yo sé que si utilizo la mitad de la fresa voy a hacer un chamfer de 0.3. Este concepto súper básico lo vimos en el curso de diastemas. Entonces, voy a utilizar esta para mostrar cómo hacer la línea de terminación. Listo. Paralela al plano cervical, ¿qué quiere decir? Que como cervical es oblicuo hacia cervical, la fresa tiene que ir paralela al plano cervical. O sea, si la fresa no va a ir así, porque desgastaríamos mucho el plano medio para llegar hasta donde queremos, sino que iría paralela al plano cervical. Solo voy a hacer línea de terminación, uno, para no hacer esta demostración tan larga, y dos, porque suponemos que en el encerado el diente va a crecer mucho hacia vestibular o lo suficiente para no tener que hacer un desgaste mayor. Listo. Entonces, vamos a empezar a hacer el desgaste en el plano cervical paralelo al plano cervical. Listo, entonces vamos ahí solamente hasta la mitad de la fresa. En vestibular lo puedo hacer yuxtagingival.
Y aquí, nuestro primer detalle. La fresa debe ir paralela al eje axial del diente para yo poder crear esta línea de terminación en mesial y eliminar esa convexidad proximal de los dientes, ¿cierto? Entonces yo voy a ir recorriéndola, muy diferente que cuando hacemos una preparación para un laminado cerámico convencional que uno tiene diastemas, ¿cierto? Entonces fíjense que yo solo toco en vestibular, únicamente toco el plano cervical y aquí mi fresa se va haciendo oblicuo hasta el vértice de la papila, que es diferente, pero en vestibular voy recorriendo la arquitectura del margen y la fresa continúa vertical paralela al eje axial del diente, construyendo esa línea de terminación que ustedes empiezan a ver ahí. Así. Por supuesto que ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que llevar esa línea de terminación ligeramente subjuntival. Ahí está, perfecto. Entonces el ceramista tiene que seguir hasta palatino mesial en este caso. ¿Sí ven? Miren la línea de terminación como va hasta palatino mesial. Voy a limpiar un poquitico el modelo. Un poquitico de aire aquí, por favor. Entonces fíjense cómo el ceramista iría hasta palatino mesial a sellar la restauración. ¿Va? Voy a tratar de hacer luego el escaneo para mostrárselos en otro momento. Listo, entonces, entendido, hacemos plano cervical en vestibular, fresa vertical, paralelo al plano incisal, recorriendo toda la arquitectura del margen. Y luego en mesial seguimos hasta palatino recto, haciendo que la pared mesial se vaya convergente hacia incisal, como lo estamos viendo en esta imagen. Listo, perfecto. Ahora, ¿qué me falta? Me falta lograr que esta línea de terminación se vaya subgingival. Obviamente pues aquí en el modelito no le quiero dañar la encía, pero pues voy a tratar de mostrar cómo usualmente lo hacemos. Entonces a veces colocamos siempre hilo retractor para este paso y luego con un instrumento retraemos la encía hasta el fondo del margen. Listo. Espérame un segundito, me acomodo aquí las gafitas. Con un instrumento vamos hasta el fondo del margen y llevamos entonces la línea de terminación un poquito más apical, para que cuando la papila regrese a su posición, por supuesto que el paciente debe estar anestesiado en este caso. Ya en vestibular, digamos, yo ya no me preocupo tanto, porque solo con el hilo retractor yo la puedo reposicionar bien. Yo aquí me estoy preocupando por llevarla ligeramente subgingival, para que en mi laboratorio pueda hacer un correcto perfil de emergencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un surco de 3 milímetros, yo puedo irme 2 milímetros subgingival, pero si yo tengo un surco de 1 milímetro, solamente podré bajar medio milímetro, ¿cierto? Entonces todo depende también del biotipo periodontal de mi paciente, por supuesto que sí. Bien, doctores. Entonces miren ustedes cómo queda ahí la línea de terminación por debajo de la papila, una cosa hermosa. Yo creo que está muy claro. ¿Qué paso puede seguir aquí como para complementar muy bien esta pequeña demostración? Por supuesto que esta preparación no está terminada. ¿Qué hacemos nosotros? Yo ya me puedo cambiar para una fresa un poquito más cómoda, una fresa un poquito más robusta, una fresa un poquito más grande y hacer una preparación vestibular convencional
o inclusive la puedo hacer con un disco abrasivo, suponiendo, amigos, que en este caso no necesitábamos desgaste en volumen. Doctores, recuerden que hay 3 tipos de desgaste: desgaste en volumen, línea de terminación y planimetría de la preparación, además del pulido y brillo final de la preparación. Todo eso lo vamos a ver en nuestro curso del 24 de febrero. Para hoy muy seguramente les van a dar un bono especial para que se inscriban y nos acompañen, porque está buenísimo. Hay personas que ya están inscritas. Este era un complemento que yo sentía que debía darles a los que vieron la clase de diastemas muy completa, y pienso que con esto estamos complementando muy bien el concepto de la clase de diastemas, que espero que les esté gustando, porque ya hablé mucho más de esto. Doctores, recuerden, como parte de la planimetría de la preparación es fundamental tener el borde incisal plano. ¿Cuánto lo tengo que aplanar? Lo menos posible hasta que quede plano, ¿cierto? Si a veces hay que rellenarlo con resina y a veces hay que hacer una restauración. Lo importante es que el borde incisal sea planito, como una mesita, miren, así como lo ven acá, como una mesita. Y lo pueden hacer con este disco. Con el disco yo también puedo hacer el desgaste en volumen vestibular, como el pulido vestibular, porque acuérdense que aquí yo estoy suponiendo que no tengo que hacer desgaste en volumen. ¿Cuándo sé que no tengo que hacer desgaste en volumen? Cuando mi encerado es 0,6, tiene 0,5, 0,6 de grueso o más de 0,3 de gruesito, y el cambio del color de mi paciente no requiere mayor desgaste. Por supuesto que esto vamos a hablar en detalle en el curso del 24 de febrero. Inscríbanse, este va a ser con cupitos limitados, nos quedan algunos cupos aún. Está muy chévere, espero que nos acompañen. Vamos a hacer unos diagramas muy bonitos que les van a servir mucho. Recuerden que los ángulos siempre son redondeados. Entonces este angulito mesial siempre tiene que ser redondeado. Permítame un segundito. Y ventaja de los discos Soflex de Solventum, que yo puedo voltearlos y trabajar de esta manera. Y puedo terminar de complementar mi preparación puliendo muy bien. Voy a mostrar ahorita el escaneo de esta preparación para que la veamos todos juntos y veamos cómo está, ¿cierto? Cuidado. Miren esa arista mesial, cómo está de cuadrada. Miren hasta dónde llega la línea de terminación. Si ven, hasta palatino mesial. Se ve muy clara toda la línea de terminación. Entonces, esto, amigos, es lo que digo. Miren, así como el dibujito que vimos ahorita. Superficie adyacente al diastema, convergente hacia incisal. Listo. Línea de terminación, ¿hasta dónde va? Hasta vestibular palatino. Hermoso. Hasta vestibular palatino. Sí puede ser la línea de terminación yuxtagingival sin problema. Recuerdan que vimos esta aristita, esta pequeña arista que estaba muy marcada. Esta que es la línea de transición. Esa línea de transición no puede quedar tan marcada. Podemos biselarla con la misma fresa que estábamos trabajando ahorita. Podemos biselarla con la misma fresa que estábamos trabajando ahorita. Así. Como parte del diseño de la preparación, porque no queremos ángulos muy agudos ahí. Listo. Entonces preparamos así. Y miren qué bonito va quedando esta preparación, y ya después vamos a pasar al pulido, brillo y perfeccionamiento de la preparación, pero ya la planimetría está hecha, ¿cierto? Entonces ya hicimos planimetría, ya hicimos vía de inserción, ya hicimos el diseño para trabajar en el diastema que nos quede bien sellado. Mi fresa está trabajando en cervical hasta la mitad para hacer una línea de 0.3, y ya nos va quedando perfecta la preparación. Después de esto pasaremos a un pulido. Podemos cambiar de disco por un disco un poquito más suave para empezar a complementar la preparación, cosa que es básica en este tipo de casos, porque queremos una
un asentamiento pasivo, una preparación lisa, que no tenga tropiezos, que no tenga irregularidades que me puedan impedir el buen asentamiento pasivo de mi restauración. Eso es lo que le iba a decir. El buen asentamiento pasivo de mi restauración. Entonces vamos a verla un poquito más cerca ahora, mira. Eso, súper bien. Y vamos a empezar a perfeccionar esta superficie. Vamos a empezarla a perfeccionar. Miren el borde incisal plano. Recuerden que los ángulos internos, ¿cuáles serían los ángulos internos? El ángulo vestíbulo incisal, la arista de la línea de transición, la arista de la otra línea de transición, que esta sí está más suave. Tenemos que empezar a suavizarlas. Así, irlas suavizando, para que no me queden ángulos internos muy bruscos, muy agudos, ¿cierto? Esto, yo digo, esto es como igual que hacer resina. Esta es la parte que, sí, yo sé, no se ve, no se va a ver en el tratamiento final, pero es muy importante perfeccionar esta preparación para que el laboratorio pueda hacer un muy buen trabajo. Cada vez que nosotros hacemos un buen trabajo de preparaciones, les prometo que el laboratorio va a agradecértelo mucho y te va a hacer un muy buen trabajo. Nosotros tenemos que preparar el lienzo para que el laboratorio pueda hacer una obra de arte. Pero lo mejor es que eso se traduce en mucho valor para nosotros, porque luego cuando llegue el trabajo, menos ajustes tenemos que hacer. Entonces, fíjense ustedes, esta planimetría de la preparación es la que su laboratorio necesita para sellar bien un diastema, para que quede precisamente, como lo acabo de decir, bien sellado, pero además de que quede bien sellado, quede bien diseñado. Entonces, que quede bien sellado, bien diseñado, bien cerrado el diastema, más natural, sin sobrecontornos. Podemos utilizar para estos momentos finales una fresa multihojas con la misma forma, tronco cónica a una velocidad muy lenta, para perfeccionar la línea de terminación. Recorriendo la línea de terminación a velocidad muy lenta. Y miren cómo va quedando de bonita. Y en general puedo recorrer toda la preparación con la multihojas antes de brillar la preparación. Una preparación lisa se traduce en un asentamiento pasivo maravilloso. Entonces, ahora no nos preocupamos por hacer preparaciones rugosas o algo así, sino en hacer preparaciones lisas para que queden bien captadas por el escáner, para que el laboratorio pueda hacer un muy buen asentamiento, para que la parte interna, la parte noble de la carilla quede muy lisa. Y luego podemos pasar una gomita simplemente con la pretensión de darle un buen acabado a la preparación. Listo. Muy bien. Vamos a revisar desde incisal. Esta es una preparación de mínima intervención. Miren la línea de terminación. ¿Y qué puedo yo cambiar? Que tal vez aquí en esta área distal yo quisiera esconder un poquito más la interfase. Y para eso hacemos algo ya como parte de una preparación convencional. Entonces, ¿cuál sería esa parte de la preparación convencional? Vamos a mostrarlo. De esto vamos a hablar muchísimo el mismo día 24 de febrero. Inscríbanse, porque los que se inscriban van a tener un módulo gratis de diente oscurecido, que es un módulo muy muy especial. Doctores, voy a colocar esto en esta angulación para poderlo mostrar bien. ¿Qué hacemos a nivel de la papila? Pues a nivel de la papila yo quiero que mi fresa venga oblicua hasta el vértice de la papila, y luego horizontal
hasta el borde incisal. ¿Listo? Airéame bien, por favor. Fíjense cómo queda bien escondida la interfase acá. Entonces ahora ya toda la papila cubre la interfase y yo estoy eliminando esta otra convexidad, el contorno proximal, ya de una manera más convencional, ¿cierto? Porque aquí ya no hay diastema. Digamos que aquí en distal no tengo diastema. Sino que voy a ir oblicuo al vértice de la papila y horizontal hasta el borde incisal. ¿Listo? Como lo están viendo ustedes en esta imagen. Doctores, estos conceptos ya los habíamos hablado de manera mucho más precisa, todo lo que acabo de decir en nuestra clase de diastemas. Espero que esto haya sido un buen complemento. Después de esto vendrá lo que sería la adaptación de la carillita. Prometo enviarles esto a la clase, al grupo de la clase de diastemas cuando diseñemos la carillita para esta preparación, para que vean cómo se adapta muy bien. Y esto sería más o menos lo que queremos hacer en nuestros pacientes. Fíjense en mesial, subgingival, fíjense en distal, vamos al vértice de la papila y subimos horizontales. Y fíjense desde oclusal cómo la línea de terminación llega hasta palatino mesial, y en vestibular es una línea de terminación de 0.3 que llega hasta el vértice de la papila en distal. Es una preparación para diastema convencional. Miren el borde incisal plano con un ángulo vestíbulo incisal biselado. Súper bien, súper bien, súper bien. Este es el concepto de lo que estábamos hablando en la parte teórica. Entonces vamos a escanearlo y ya enseguida les comparto el escaneo aquí en el grupo. Denme unos minuticos y seguimos para ver el escaneo. Y vamos a fresar rápido una carillita. La diseñamos y fresamos rápido una carillita para que ustedes vean cómo se asienta sobre esta preparación. ¿Listo, amigos? Espero que les vaya gustando. Dejen sus preguntas en el WhatsApp, que yo las estaré contestando en el WhatsApp. Está hermoso, hermoso. Muy bien. Vamos a fresarla y vamos a imprimirla. Entonces, amigos, como les decía, aquí está el escaneo de la paciente, aquí está la captación digital y podemos ver entonces todo el recorrido de la línea de terminación desde distal hasta mesial palatino, en donde fácilmente el diseñador podrá sellar la restauración para que ella adapte fácilmente, para que ella ingrese y adapte fácilmente. Entonces, amigos, espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Les mando un saludo, gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos el 24 de febrero. Aprovechen el bono, aprovechen que tenemos una clase extra para ustedes de diente oscurecido después del 24 de febrero, solo para los que se inscriban. Así que ahí nos vemos, 24 de febrero, para ver este tema ya de una manera más amplia, un abordaje completo desde que llega el paciente hasta que hacemos la cementación. Un abrazo, amigos, chao, chao, cuídense mucho, 24 de febrero, nos vemos a las 5 p.m. para hacer un entrenamiento de restauraciones cerámicas mucho más amplios, anteriores y posteriores, en diferentes situaciones. Bonus extra, una clase adicional de 1 hora para quienes se inscriban de diente oscurecido. Chao, chao.